Hola, gracias por volver. Vamos en el capítulo número 4. Para los que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Marcos Barrionuevo Pesci, más conocido como Marcos Pesci, que es mi apellido materno. No sé mucho, tengo algún background odontológico, he estudiado odontología, he sido mecánico dental, pero sí tengo una inclinación por la lectura y por la investigación, soy curioso. Así que estamos aquí compartiendo todo lo que yo hoy creo que es verdad, y mi compromiso es mantenerlo como verdad en tanto y en cuanto no encuentre una verdad superior que demuestre esto como no válido, siendo mi verdadero compromiso con la verdad más que con el estar correcto. Entonces, hemos hablado en los capítulos anteriores de lo que era CAD/CAM, su definición, los tipos de escáner, los tipos de programas, y hoy estamos hablando de lo que son las talladoras. En los próximos minutos vamos a hablar de los tipos de talladora y las plataformas. Para futuros capítulos tenemos materiales y muchas otras cosas más que queremos compartir. Vamos entonces a las talladoras. Ser húmedas o secas. Pueden ser de 4 ejes o de 5 ejes. En lo que se refiere a los ejes, primero que nada, 4 ejes se refiere no a las dimensiones del espacio, ni la posibilidad de hacer cosas en 3 dimensiones. Todas hacen cosas en 3 dimensiones. Cuando se refiere a 4 ejes, se refiere a la cantidad de planos del espacio en los que la fresa va a trabajar, sea que se mueva la fresa o que se mueva el bloque, o la plataforma que soporte el bloque. 5 ejes habla de un eje más en el cual se va a mover el bloque, en este caso, para facilitar ciertos trabajos. Para aquellos que están indecisos, ¿será 4 ejes, será 5 ejes? Ok. El 90% de los tratamientos, de los trabajos que usted va a hacer en un laboratorio, puede ser realizado con una máquina de 4 ejes. Un 10% no. O sea, si usted tiene una máquina de 4 ejes, ese caballito de batalla sabe de lo que estoy hablando y sabe que es bueno para un grueso de los tratamientos. Un poquito más lento puede ser que una máquina de 5 ejes. Algunas limitaciones en casos para implantes, puede ser. Pero usted no está haciendo mal negocio ni está perdiendo plata con una máquina de 4 ejes. Inicialmente había mucha diferencia de precio entre la de 4 y la de 5 ejes. Entonces había que tomar una decisión. Hoy prácticamente todas las máquinas son 5 ejes. Así que solamente por el motivo, por la intención de saber que existen 4 y 5 ejes, pero hoy por hoy, cuando va a comprar una máquina, está comprando una de 5 ejes, casi 100% de las posibilidades. Estas máquinas pueden ser húmedas o secas. Cuando son secas, trabajan con una aspiradora, que debe aspirar el polvillo que se genera. Y son para trabajar en materiales como circonio, como acrílico o como cera. En el caso de las que trabajan húmedas, necesitan un líquido refrigerante. Líquido refrigerante que puede ser agua o puede ser un líquido especial, como en el caso de las máquinas CEREC. Y son para trabajar, por ejemplo, vidrios. Llamémosle a vidrios para englobar todo lo que sería disilicato, feldespato, leucita, etc. ¿Sí? Entonces, cuando va a tallar en seco, estamos hablando de que la máquina trabaja con una fresa de carburo, digamos, que tiene un recubrimiento de DLC que duran un promedio de 15 y 18 horas, o un recubrimiento de DC que duran entre 800 y 1500 horas, depende cuán apurado esté el fabricante para hacerlo, cuántas ganas le ponga, cuánto quiera mentir. Nadie va a saber si duran realmente 1500 horas, pero duran muchísimo más y cuestan nada más que el doble. Así que si se puede conseguir una fresa con el recubrimiento DC, es mucho mejor que una fresa con recubrimiento DLC. En el caso de las talladoras que van húmedas, ya no trabajan con fresas. Se les llama fresas, pero en realidad son piedras sintetizadas de diamante. El diamante trabaja más por abrasión, que en el fondo termina siendo un microcorte, microscópicamente. También es un corte. Pero se dice que el diamante trabaja por abrasión y la fresa trabaja por corte. Porque va a trabajar mojado, porque va a trabajar sobre vidrios, trabaja
con diamante. Entonces tenemos fresas y tenemos piedras de diamante. Se consiguen en el mercado originales y se consiguen también genéricas. Las genéricas son bastante buenas, pero no son como las originales. Ahora, hablando de las plataformas. Plataformas le vamos a llamar a cómo es el tamaño o el formato del disco que tiene la talladora, o que usa la talladora. Entonces tenemos, algunos se llaman discos y otros se llaman bloques. Los discos son los redondos. Los bloques son aquellos que no son redondos, tienen forma de arcada o tienen forma cuadrada. Cuando hablamos de discos, hablamos de 3 medidas en general. Hay más, pero no vienen al caso porque son máquinas prácticamente no usadas o no usadas en nuestro mercado. Hablamos de máquinas, discos de 98 milímetros, de 98,5 milímetros y de 95 milímetros. Siendo 98,5 los discos comúnmente llamados de Wieland, o los que hoy le llaman a la gente discos de 98 con el escalón, o el groove que le dicen en inglés. Los discos Roland, que son los discos de 98 neto. Y después tenemos los discos de 95 milímetros, que son los discos Circonsam. En lo referido a los discos de 98,5 y 98, cabe la pena aclarar lo siguiente. En el mercado se dijo siempre disco Roland, aquel de 98, disco Wieland, aquel de 98,5. Porque la máquina Roland trabajaba con los discos de 98, la generalidad. Hoy, la máquina Roland trabaja con 98,5. Y para quienes no estuvieron antes, creen hoy, cuando van a comprar un disco, que tienen que comprar un disco de 98 para Roland, pretendiendo o esperando recibir un disco de 98,5. Entonces, cuidado. Cuando el usuario de Roland pide internacionalmente un disco de 98, está pidiendo hoy, para las máquinas de hoy, un disco de 98,5, el antiguamente llamado disco Wieland. Los discos de 98 netos, antiguamente llamados para Roland, están cayendo en desuso. No significa que muchas máquinas Roland todavía no usen discos de 98. Los discos de 95 son los discos para la máquina Circonsam, exclusivamente para esa máquina. No tienen un escalón alrededor, sino que tienen unos desgastes, unas muecas, diferentes formas alrededor del disco que hacen de que calce específicamente de una manera exacta en la máquina. Cuando hablamos de bloques, estamos hablando de Amann Girrbach, por ejemplo, que son los que tienen formato de arcada o de placa base. Medidas. El disco de Amann Girrbach, el bloque de Amann Girrbach, tiene una forma especial de medirse, porque no es simplemente el disco, como en el caso de los anteriores, sino que ese bloque de circonio o del material que sea, con un marco de plástico alrededor para sostenerlo dentro de la máquina. Con el tiempo ese marco de plástico ha ido cambiando de plástico a mismo circonio que tiene el formato, ese formato para sostenerse. El punto es que se mide o de afuera a afuera del plástico, del marco, o se mide en la parte horizontal de la arcada, o se mide en sentido anteroposterior o en sentido diagonal. Va a encontrar 93 milímetros, 91 milímetros, 89, 72, no importa el número que digan, es para Amann Girrbach, es bueno. Entonces, olvídese del número, porque puede que la persona con la que usted esté conversando se esté refiriendo a un determinado diámetro, o donde él lo está midiéndolo en el sentido horizontal, y usted está midiéndolo en el sentido anteroposterior, o usted tiene escrito la medida que va de afuera a afuera del marco, y él está hablando de otra medida. Entonces, ¿es para Amann Girrbach? Sí, calza en su máquina. 99%, 99,9% de probabilidades, ese disco calza en su máquina. Y después tenemos unos discos, unos bloques especiales que son los de Select. Estos tienen un mandril al costado que agarra en la máquina, en el soporte de la máquina. Entonces, estos son cuadrados y vienen individuales, 15, 12, 19, vienen para puentes de 3 elementos, 40, 15, 19, 40, 20, 20, una cosa así. Después vienen de 55, de 60 y de 80 milímetros, cada vez en menos uso. Los que más se usan son los de 40 milímetros y los de 15, 20. O sea, los de individuales y los de puente de 3 elementos, 4 si son entre inferiores. En el caso de la Select, los materiales que van a utilizar
como bloque son un poquito diferentes de los materiales que se utilizan en el resto de las máquinas. Vamos a hablar ahora primero de los espesores de los discos. Tanto los discos como los bloques de Amann pueden venir en espesores de 10 milímetros, de 12, de 14, 16, 18, 20, 22 y 25 milímetros. Hay máquinas que soportan 25 milímetros, máquinas que no lo soportan. Hay máquinas que soportan hasta 30 milímetros. Eso tiene que averiguarlo cada uno cuando tiene su máquina hasta dónde puede estirarse. Muchas veces el programa limita el circonio a los 22 milímetros, pero no limita el acrílico o la cera, hasta 30 a lo mejor le da. Entonces es algo que tiene que verlo cada uno en su máquina en particular. En el caso de los bloques de Serec, ya no hablamos de espesores, porque hablamos de medida del cubo. 40, 20, 19, 15, 20, 12 o lo que fuera. En el próximo capítulo vamos a hablar entonces de los materiales. Anticipamos desde ya, los materiales pueden ser acrílicos, ceras, circonio o los vidrios que hemos dicho, disilicato, leucita y feldespato. Hasta la próxima.